qué soy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, si yo me la paso metido en la iglesia, todo el tiempo estoy sirviendo en la adoración, estoy sirviendo aquí y allá. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Es de esto que te quiero hablar el día de hoy. Después de un largo tiempo sin sacar videos, hoy te quiero hablar por qué soy así. Para esto quiero que analicemos dos historias de la Biblia. Una fue la de Lot, el sobrino de Abraham, y la otra es la de Daniel en el foso de los leones. Vamos a ello. Lot y Abraham eran hombres que tenían mucho dinero. Yo me imagino las casas, los carros que tenían. ¿Ustedes se imaginan todos los carros que tenía Lot? O sea, era impresionante. Ni siquiera Bill Gates, pues. Tanto era así que se estaban peleando todos los sirvientes de Abraham con los sirvientes de Lot y llegaron a un momento de colapso. Entonces Abraham le dijo a Lot: mira, epa, necesito que tú te vayas por un camino y yo me voy por otro camino, ¿ok? Por favor, así que empieza y elige tú tu camino. Entonces yo me imagino a Lot: berro, papá, esta me la puso facilita, solo hay dos caminitos. Uno que tiene demasiadas propiedades, o sea, eso es Dubái, papá, eso es Dubái. Y allá, bueno, el desierto de Sahara. Papá, yo me voy por Dubái. Y yo me imagino que en ese momento Lot no pensaba ni en que era su tío, ni no. Lot pensaba en el mismo y era egoísta. Yo creo que ni hasta Dios le preguntó qué camino tenía que escoger. Yo creo que Lot no sabía lo que le esperaba. Realmente él vio lo que estaba ante sus ojos, pero no vio más allá, no vio la voluntad de Dios. Que resumidamente les digo que él se fue para allá, lo primero que agarró fue que lo secuestraron, él empezó a perder sus bienes, empezó a perder todo. Imagínense, las hijas se estaban contaminando allí con las costumbres de Sodoma y Gomorra. Imagínense, era un pueblo demasiado pagano donde la gente se destruía o destruía su vida sexual. Imagínense por todo lo que pasó Lot, que perdió todo, perdió toda su familia, tan solo por el hecho de haber tomado una decisión en el principio que él parecía que era lo mejor y quizás egoístamente lo pensó y dijo: bueno, yo me voy a Dubái o me voy a la mejor tierra. Y no fue así. Realmente esa decisión, por no haber preguntado a Dios en un principio, por no haberle dicho a Dios: Señor, ¿a dónde quieres tú que me vaya? No, sino que pensó por lo que miraba ante sus ojos, entonces le produjo desgracia. Lo secuestraron, se lo llevaron, después fueron a destruir Sodoma y Gomorra, después la mujer se le convirtió en estatua de sal y por último terminó que las hijas se lo violaron. Imagínense, qué horrible. Lo creo que no se percató y él le habrá dicho, él habrá pensado: no, aquí en este lugar está la mejor iglesia, está la mejor familia, están las mejores amistades, imagínate, la gente más buena, la mejor economía de ese país es la mejor economía. Y quizás no pensó en el tío, en el que, wow, ¿qué le puede estar pasando a mi tío? Va a pasar necesidad allí. Realmente fue egoísta de su parte. Esto se parece a la historia de tu vida. ¿Te imaginas? Hay decisiones que tomaste en el pasado que te están afectando hoy y tienes que empezar a analizarlas. Incluso no solamente son decisiones o consultarle a Dios, porque en todo hay que consultarle a Dios para que nos vaya bien. Incluso es a tus padres. ¿Escuchaste el consejo de tus padres cuando te recomendaron alguna vez atrás no haber tomado esa decisión y tú la tomaste? Es quizá por eso que hoy te está yendo mal. Es quizá por eso que hoy eres así. Pero tranquilo, que Dios siempre endereza a sus hijos cuando sus hijos quieren cambiar. Daniel era una persona que dice la palabra que él trataba de agradar a Dios en todo, pero vieron personas que le tenían rabia, envidia, no sé, como muchas personas nos pueden tener envidia a nosotros, y le quisieron hacer una mala jugada. Como ellos sabían que Daniel era un hombre íntegro y obediente a su Dios y no le podían dar por ningún lado, decidieron que la única forma era haciendo que no adoraran a su Dios. Entonces estos tipos vinieron y le dijeron, y se postraron ante el rey y le dijeron: oh rey, grande eres tú. Mira, que en el lapso de 30 días, un mes, si hay alguien que adore a otra persona y no a ti, que sea echado en el foso de los leones. Y entonces el rey, imagínate, el rey dijo: bueno, me parece buena idea, vamos a hacerlo así. Yo me imagino a los tipos: ya estamos listos, aquí sí le vamos a dar duro a Daniel. Entonces se fueron, agarraron y fueron a buscar a Daniel, lo encontraron arrodillado ahí adorando a su Dios y ¡pum! Vieron y se lo presentaron al rey. Mira, rey, encontramos a Daniel que estaba adorando a su Dios y no te estaba adorando a ti. Y el rey todo frustrado: no puede ser, Daniel, cónchale Daniel, ¿por qué? No sé.
Y como era una ley que se tenía que cumplir, entonces, bueno, el rey dijo, bueno, échenle al foso de los leones. Y le dijo a Daniel, bueno, Daniel, el Dios a quien tú sirves y al quien tú estabas adorando, bueno, que él te libre de esos leones y que no pase más nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo echaron al foso de los leones y el rey se frustró amargamente, pasó la noche ahí completamente. Y cuando el rey va la mañana siguiente, Daniel, ¿qué pasó? ¿Te comieron los leones? No, Señor, Dios le tapó la boca a los leones y yo estoy bien, no tengo ningún rasguño. Los leones están tranquilitos como unos gaticos. Así pasa cuando tomamos buenas decisiones y primeramente le consultamos a Dios y nuestras decisiones honran a Dios. Puede estarse cayendo el mundo a nuestro alrededor, pero realmente Dios va a ser fiel. ¿Y qué pasó con Daniel? El Señor lo honraba en todo y siempre estaba en lugares altos. ¿Por qué? Porque él honraba a Dios y siempre le iba bien. La vida espiritual siempre se refleja en lo físico. Daniel reflejaba su vida espiritual en lo físico y Dios siempre lo ponía en alto. En cambio, Lot, la vida espiritual que llevaba lo reflejó en lo físico, que perdió todo lo que tenía. Siempre somos consecuencia de nuestra relación con Dios. Cuando descuido mi relación con Dios, entonces termino descuidando toda mi vida entera y todas las áreas de mi vida se van por un barranco. Cada decisión que tomemos en la vida nos lleva al fracaso o nos lleva al éxito. Y todo es basado de acuerdo a la voluntad de Dios. Si realmente nosotros seguimos la voluntad de Dios o si decidimos decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? A la hora de tomar tus decisiones, piénsalo bien, consúltale a Dios primero y hónralo a Él primero y te va a empezar a ir bien. Dios te bendiga.